el interés mío de concertar esta pequeña conversación es el poner algunas ideas con el honor de los que me acompañan acerca de lo que a lo largo de los años he entendido yo de la medicina y la cirugía. Yo tengo doble formación, soy otorrinolaringólogo y tuve la oportunidad de hacer la residencia completa de alergia inmunología. El doctor Pepe Cariño Vázquez y yo hicimos la residencia y somos parte del Consejo Mexicano de Alergia Inmunología. La preocupación mía a lo largo de los años es ir viendo o analizando la evolución que ha tenido el conceptuar a la rinitis en sus partes y la relación que tiene como quirúrgicos que nos preocupan, la cirugía que hemos estado haciendo, que nos ha estado preocupando y en qué consiste nuestro trabajo. En lo siguiente, la idea es esta. Nosotros sabemos que la rhinosinusitis alérgica, que es el término correcto, el responsable es la reacción de hipersensibilidad tipo 1 de la transcripción de Helmholtz, que involucra la IgE, un patrón genético determinado y la exposición previa a sensibilización a alergenos. Entonces esto determina la relación de mediadores de la inflamación, terminando en el fenómeno central que es la inflamación, nada más consistiendo en un protocolo amplio de diagnóstico de rinitis alérgica con pruebas cutáneas, una historia clínica adecuada, exámenes de laboratorio, cuantificación de inmunoglobulinas. Nada más el 30% de los pacientes con rinitis son realmente alérgicos. ¿Dónde está el otro 70%? Entonces entramos en el terreno de las rinosinusitis no alérgicas que ustedes conocen, teorizan, han leído mucho sobre ellas, incluyen varios aspectos, varias clasificaciones, pero yo me enfoco a que el fenómeno central es idéntico. El fenómeno central es un estatus de reacción inflamatoria en los epitelios, en este caso en la mucosa nasal, y que tiene interrelación con el resto de los epitelios de la vía aérea. En estas condiciones, algunos factores que podrían incluir como fenómeno central tener la ligación de mediadores y el estado de inflamación podríamos proponer a la regulación de la función de la mucosa nasal que ejercen otros factores. Ahora entendiéndose y ampliándose el concepto, incluye trastornos de la regulación neurovegetativa, el eje regulador hipotálamo formación reticular, los núcleos de parasimpático craneal, de tallo cerebral, que ejerce un efecto regulador colinético a través de los trayectos neurales, nervio petroso mayor, superficial y la vía colinética terminando en el nervio mediano, inervando la nariz. En contraparte, la vía del simpático torácico, el tesocarotidio, utilizando la vía del nervio petroso profundo e integrándose al nervio liviano después de la fosa palatina, la base de la pterigoides, y pasando a formar parte de la inervación nasal. Entonces, entrando a la nariz o la parte posterior, después de utilizar ganglio esfenopalatino, uno como vía preganglionar y otra como vía postganglionar. Entonces, ¿qué estaría sucediendo con esto? Que una serie de trastornos que tienen que ver con esto pueden propiciar finalmente la facilitación del sistema de ligación de mediadores para propiciar la rinitis. En el caso de fenómenos reflejos, esto se proponía desde la medicina galénica y en el siglo XI Maimónides propone que existe una serie de espinas irritantes en la vía aérea, ¿verdad? Porque él observaba a Saladino, el emperador Saladino, el musulmán secuestrador de Tierra Santa y de todo lo demás, en aquella época, en el siglo XI, y Maimónides ya hacía observaciones de que probablemente la energía que provenía de la mente y que no venía del exterior o de la exposición a los vientos, o lo que él suponía que era la exposición exterior, provocaban el asma y la rinitis de la misma manera. Entonces hablaba ya o daba a intuir que el sistema nervioso tenía mucho que ver. En esto de los fenómenos reflejos, pues tenemos reflejos normales que utilizan un arco reflejo integrado común, los reflejos de conducción. La teoría de los clínicos británicos de Max Hunter de los años 90, finales de los 80s y 90s, la propuesta de si existe o no otra forma u otra vía de liberar mediadores a través de reflejos
Algunos de ellos, inclusive de conducción, se llama reflejo monoaxonal de conducción antidrómica. Este reflejo monoaxonal de conducción antidrómica llevando a la liberación de mediadores. Fenómenos relacionados con el trastorno del funcionamiento de neurotransmisores que tendrían que ver con sustancias análogas a los neurotransmisores son cientos de miles de una medicina o un concepto más conocido todavía y en vías de conocerse muchísimo más, en el que los neurotransmisores análogos a la sustancia P, el petiointestinal vasoactivo, que son responsables de la liberación de mediadores y que llevan a lo mismo y son liberados por otras vías o otras circunstancias clínicas. La otra es precisamente el metabolismo del ácido araquidónico, en que las vías de la lipo, la ciclooxigenasa, llevarían a la producción de cistenina, porquienos y otras sustancias. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A tratar de ver fenómenos en el que todos concluyen en la inflamación de los tejidos. Entonces, existe una remodelación del epitelio que es constante y que lleva a cabo mecanismos, sustancias, humores integrados al epitelio mucosa nasal en una constante circunstancia de remodelación y recambio. Este recambio se enfrenta al fenómeno de la reactividad con inflamación, en el que todo tiende a regresar a un estatus de equilibrio. Esta formación o estos cambios epiteliales que se siguen dando, ¿verdad? Aún son malentendidos, porque ahora encontramos que propuestas, en este caso la sustancia de algunos humores o sustancias, en el caso de la respuesta inmune, las citocinas, que tienen que ver con la autorregulación de la integración del epitelio a un ritmo de crecimiento normal, de eliminación de la inflamación, o dos, de pasar a la evolución o la etapa crónica de la inflamación con cambios que condicionarían estatus de no reversibilidad, deformaciones o degeneración de la mucosa. Un ejemplo es la degeneración polipoide. A veces la vemos, nos preocupamos de ella, vemos cambios en el epitelio mucosa, pero todo partiría de revisar qué está pasando, de analizar qué cambios tenemos en nuestro epitelio y pensar en cada paciente qué podría estar sucediendo. Además de esto, existen estudios para demostrar que podríamos tener nosotros como base propuestas para entender lo que está sucediendo. Entonces tenemos y conocemos los cambios patológicos que acontecen en el epitelio mucosa nasal, que tenemos los cambios en el epitelio y los cambios debajo de la submucosa. Entonces los cambios en debajo de la submucosa implican un estatus inflamatorio también, que aumenta el espesor o el tamaño del epitelio mucosa nasal y que tiene implicación quirúrgica. ¿Por qué? Porque esos cambios nosotros tenemos que resolverlos en base a estar pensando en trayectos neurales, vasos sanguíneos y la formación de una condición de edema, de depósito de sustancias, de cambios en las fibras colágenas de ese estrato, y que podrían producir condiciones cambiantes de grosor o de crecimiento del epitelio y de mucosa nasal y de la submucosa. El epitelio mucosa nasal tiene un ciclo de recambio, y ese ciclo de recambio se lesiona, aumentan las células caliciformes, disminuyen las ciliadas, diferentes estatus de la rinitis alérgica o de la rinitis no alérgica, que podrían condicionar alteraciones o fallas en el funcionamiento normal de la nariz, respectivo al epitelio o a la submucosa. Entonces, los pólipos, entendidos, mal entendidos, a veces a todo el mundo le gusta exponer la posibilidad de la alergia. No más del 5% quizás son de origen alérgico, y quizás es un estadio de degeneración en el que, como comentaba el doctor, hay un fenotipo en el que evoluciona la mucosa nasal hacia estas circunstancias clínicas, que es poco reversible, un estado degenerativo en el que la mucosa nasal no tiene nada que ver con la competencia normal. Cambios en el epitelio, ¿verdad?, o en la submucosa con depósito de fibras colágenas, demostrable que produce cambios no reversibles en estos tratos que ya habíamos comentado. Entonces, ¿qué estaría sucediendo? Tenemos en el total de la concentración de la cavidad nasal, tendríamos nosotros entonces síntomas y relación clínica con un mal funcionamiento nasal. ¿Qué tendría que ver con esto? Pues tenemos el crecimiento turbinal, ¿verdad?, relacionado sobre todo a los cornetes medios inferiores, en el cual tenemos que discriminar un estatus de inflamación del epitelio. ¿Por qué creció el cornete? ¿Hay inflamación del epitelio o
o hay un estatus de congestión del epitelio. A veces es una combinación de los mismos, pero no para basar el concepto estructural del diagnóstico quirúrgico. Tendríamos que pensar, predomina la inflamación, qué zonas son las inflamadas, las podemos observar con microscopía o con endoscopía, podemos hacer un diagnóstico en tomografía y podemos probar hasta dónde el estado de congestión de la mucosa en algunos tipos de reactividad nasal, como la tradicional vasomotora, podría ser el condicionante de las fallas o condiciones a esto. Entonces tenemos también estos cambios son inherentes al epitelio. En el caso de las técnicas quirúrgicas que se han llevado a cabo, pues hemos tratado a los cornetes con todo lo que se nos ha propuesto o todo lo que hemos tratado de ensayar. Entonces tenemos la cirugía con microdesfibrilador, que sería la cirugía más lógica, resecando porciones del cornete que tienen que ver con la acumulación de tejido de estroma, engrosamiento estromal, y evitando lesionar los vasos sanguíneos y el estado de regulación neural. ¿Por qué? Porque la nariz tiene un feedback de regulación. Ese feedback de regulación tiene que ver con circuitos, es un circuito integrado nasal propio y extranasal. El extranasal lo regula el sistema nervioso y tiene reflejos y condicionantes. Y el sistema de autorregulación propia todavía aún no viene entendido. Se van dando luces en el estudio de esto y vamos encontrando que sustancias o neuromores llevarían a través de esto a cambios en el epitelio mucosa nasal o a la reversibilidad del mismo, con condicionantes en el futuro a una terapéutica nueva que implicaría microestimulación en ciertas áreas de la estructura neural nasal, que implicaría en el diagnóstico clínico el respetar las estructuras para no inducir cambios que vienen de la desregulación. ¿A qué me refiero? La cirugía de cornetes dice, no, yo lo quemo desde la cabeza hasta la cola, yo quemo todo el cuerpo, lo cauterizo. Entonces, no, yo con el desfibrilador me llevo casi todo esto. Yo creo que estamos trabajando una cirugía en la que a nuestras luces de manera personal o con los criterios quirúrgicos que se lleva a cabo, en la cual haría falta revisar bien el diagnóstico, integrar el concepto de función nasal en su totalidad para poder pensar hasta dónde, qué procedimiento de estos podría ser de utilidad en el tratamiento de estas cosas, ¿no? Entonces había algún procedimiento de restricción subepitelial, que sería de referencia o cualquier otro. Entonces privilegiar siempre el principio de turbinoplastia sobre el de turbinectomía, ¿verdad? Entonces al cornete respetarlo de la mejor manera posible, ya que deberíamos comenzar a pensar que el epitelio mucosa nasal tiene cambios que se vienen dando conforme a la función nasal misma. Las corrientes de aire, las presiones y los fluidos de la nariz, como un dúctil de un fluido mixto en el que hay un componente interesante de vapor de agua y un componente de aire. Esos componentes, ¿verdad?, producen efectos de acuerdo a los principios de la física nasal, es decir, la física del funcionamiento nasal, entendiendo a la nariz como una turbina. Porque es una turbina, los vasos sanguíneos vienen de atrás hacia adelante, ¿verdad? Y con zonas de mayor calor y de menor calor, tal como funciona un turborreactor. Esto, al efecto de las corrientes del aire nasal, el epitelio tiene un estado o un estado diverso de alteraciones del epitelio mismo. En la condición de la rinitis podría ser un impedimento para el funcionamiento adecuado de esto. ¿Por qué? Porque el deterioro del epitelio normal, la lesión del epitelio normal con exposición de fibras neurales, ¿verdad? Que ahí estaba platicando precisamente Jorge en el tema de tos, ¿verdad? Entonces hay fibras neurales del tipo C, ¿verdad?, que son de poca mielinización y de baja velocidad, que tienen que ver con receptores TRP1, ¿verdad?, y otro tipo de receptores como los receptores asociados a la proteína G, receptores lipoidales, etcétera, que hoy se saben que ejercen, ¿verdad?, liberación de mediadores de la inflamación por otras vías y que ejercen un estado de regulación del tejido mismo. ¿A qué me refiero? Estos receptores que tienen que ver con terminaciones nerviosas tienen que ver con receptores de presión, de temperatura
¿verdad?, de velocidad del fluido de aire, similar a como se autorregula el motor de los aviones, de los jets, de los turboreactores. Entonces, a través de reflejos locales o reflejos integrados al sistema nervioso, hay una regulación. Una vez entendido esto, podemos pensar hasta dónde en la terapéutica futura podría haber tratamientos relacionados para evitar la liberación de mediadores que finalmente llevan al estado lesional del epitelio mucosa. Entonces, ¿cómo se daría esto? El entender primero qué es lo que está pasando. ¿Esos receptores tienen que ver con el ritmo de crecimiento de restauración del epitelio o no? Los estados lesionales que modifican la dinámica de la función nasal tendrían que ver con la dinámica de esto, ¿verdad? Aparecen las sustancias como las citocinas, las hormonas, ¿verdad? Por eso hay rinitis relacionada a trastornos endocrinos o simplemente las citocinas de la inflamación o otras citocinas que podrían ser aisladas y utilizadas en el futuro como una especie de inmunoterapia para restablecer el funcionamiento del epitelio mucosa nasal. Entonces, dejamos de pensar en lo que nos estorba para pasar a ver qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que basarnos en los conceptos básicos de patología nasal, de anatomía estructural, de funcionamiento estructural, su fisiología? Las técnicas relacionadas son las mismas y cómo han evolucionado al tiempo con esto, ¿verdad? La problemática en la cirugía relacionada a la rinitis o a la rinosinusitis, que tendrían que ver, pues, entender la anatomía de la nariz. Entonces, ustedes conocen esto, pero a partir de repasar esto, el funcionamiento y la estructura, puedes dar o podrías proponer o plantear cuál es el problema. Acuérdense que en ciencia lo importante no es contestar las preguntas, sino hacer más preguntas sobre el concepto y estar evolucionando en la calidad de las preguntas. Y como decía Nate Talmud, hacer las preguntas que resulten relevantes y pasar a lo que sigue en la evolución de las cosas. Entonces, el repaso de la anatomía nasal, nosotros tenemos un diseño estructural óseo que quizás obedeció, y ustedes lo saben, porque hubo un trabajo de Webster y Sapner en los años 60, principios de los 60, finales de los 50, que hablaba de cómo en animales lesionados de la estructura nasal desde que eran pequeños, el desarrollo de la estructura nasal cambió y varió. Y eso tuvo que ver con el funcionamiento nasal. Eso se hizo en conejitos, ¿verdad? El trabajo de Webster y Sapner de aquella época. Aparecen los autores y los teóricos de la filología como Kinderer, como Vernon Gray y otros autores que llevaron a una condición de entendimiento de cómo el desarrollo del macizo facial se debe a las corrientes de aire y al funcionamiento nasal mismo. Entonces, ¿qué tendrían que ver los cambios epiteliales en eso? Pues es una totalidad, la nariz es una totalidad. Entender a la nariz como una estructura, no solamente un ductil óseo, una cavidad ósea, sino es una estructura dinámica que empieza desde los cartílagos, los músculos, los epitelios que la recubren y lo demás. Para entender esto, ahora sí pasamos a entender la ventilación correcta de los senos paranasales y vemos cómo la evolución de la cirugía endoscópica de senos paranasales cambió de una cirugía muy agresiva a una cirugía conservadora, de estatus de poca invasividad, en la cual lo que predomina es el interés de facilitar el funcionamiento de los meatos, de los pasillos de intercambio aéreo que tienen manejo de presiones y fluidos en volúmenes de aire. Entonces, esto es importante entenderlo porque cualquier cambio en el epitelio mucosa nasal podría traer un mal funcionamiento de la ventilación de los senos paranasales, que no son cavidades abiertas o patentes, sino que tienen orificios intermitentes que son funcionales, no son anatómicos, pero a gradientes de presión de aire que ejercen el efecto de ventilación periódica en el ciclo nasal normal de los senos paranasales. Entonces, una vez que se entendió esto, yo comparo precisamente a la nariz con el reactor de la turbina, ¿verdad? Porque me ayuda a entender algunos detalles. Adelante tenemos la entrada de un flujo laminar que se convierte en turbulento y se estrella con el sector medio de intercambio de calor. Ese sector medio son una especie de estufas que calientan el aire cada vez con mayor calor. Entonces tenemos un sector anterior en el funcionamiento de la turbina con alta velocidad pero baja presión. Tenemos un sector al final de la turbina con alta presión de aire, ¿verdad? y con calor pero baja velocidad de aire. Al chocar
este sector de alta presión de baja velocidad en presión relativa con respecto a la atmosférica exterior ejerce el efecto de empuje que lleva a cabo el funcionamiento de los motores de los jets. La nariz funciona muy similar. Si ustedes observan la conformación en la anatomía nasal, lleva a cabo una entrada, un orificio del vestíbulo, el área de la válvula anterior, de la válvula interna y del sector terminal, y después del sector terminal la salida en la cual. Entonces el fluido nasal es un fluido compuesto que tiene un fenómeno de manejo de presión y sus volúmenes a ciertas temperaturas que es requerido para un funcionamiento total. Esto le da eutrofia al epitelio mucosa. Entonces, si nosotros en una cirugía resectiva de porciones de tejido nasal enfocados a un estado inflamatorio, resecamos tejido de más, lesionamos fibras neurales, lesionamos vasos sanguíneos, no tomamos en cuenta la función nasal propia y privilegiamos la anatomía estructural de una nariz como objetivo de nuestra cirugía, estamos partiendo de un punto, en mi opinión, a lo largo de los años, en que cada quien de manera anecdótica o personal ha tenido la formación de su criterio quirúrgico y maneja la cirugía nasal al concepto que la entiende. Pero regresar a la anatomía y la estructura nasal nos haría tener una reflexión propia de qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Ahí está. Entonces reduje la nariz, decía yo un amigo que tal vez la nariz humana estuvo diseñada por la Volkswagen, ¿verdad? Entonces tenemos que plantear que la nariz es un receptor de flujos, el 40% de la resistencia al flujo en la vía lo representa el ducto nasal. Entonces tenemos que la exposición del flujo tiene recambios de laminar a turbulento y es dinámico, se adapta. Entonces la nariz tiene un mecanismo de autorregulación que adapta el flujo a las necesidades de la ventilación misma. No es lo mismo una nariz de cierta dimensión que la nariz en otra raza de otra dimensión, ¿verdad? Entonces estábamos platicando por qué se quedaron los negros en Veracruz, en Yanga, porque no pudieron subir al altiplano, les pusieron la carga del Tameme, no pudieron subir las veredas de Veracruz en la zona de Jico, eso ustedes han visitado por allá. El rumbo de Jalapa estaba la vereda por donde subían con las cargas, ¿verdad? Los aborígenes indígenas y llegaban a Tenochtitlán en un día para tenerle pescado a Moctezuma de un día para otro, ¿verdad? Los negros no pudieron hacerlo, por eso no hay negros en Puebla. El negro se encuentre, toca maracas en un conjunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la nariz de la raza negra en esa época era una nariz ancha y breve. Entonces es una nariz mala para ventilar. El negro era ágil y fuerte, pero no tenía la resistencia que tenía otro tipo de diseño nasal. El perro boxer y el perro pug no corren igual que un greyhound o un perro o un lobo, ¿verdad? Entonces la nariz tenemos que pensar forma y estructura para comenzar a tomar en cuenta que el epitelio mucosa nasal debe ser considerado en los procedimientos quirúrgicos con más cuidado, más detalle de como lo hemos estado manejando. Entonces obedece esto al principio de Bernoulli, al efecto Bernoulli y a las leyes de los gases. Entonces la conservación de la energía funciona así. Los trayectos en el punto central de un ductil, cuando aumentamos el flujo, aumenta la presión, entonces la velocidad de flujo de los segmentos centrales es mayor que la velocidad de flujo de los segmentos periféricos en el ductil. Entonces eso genera una fuerza de atracción centrípeta de las paredes del ductil. Ese efecto es lo que crea, en mi opinión, y si ustedes lo leen, bastaría detallarlo, demostrarlo con el tiempo, son los efectos que ejercen en los epitelios. Entonces, la dinámica de recambio del epitelio mucosa nasal, su estado eutrófico, la congestión de los vasos y eso está autorregulado por receptores, mecanoreceptores, propios receptores sensores de lo que hemos platicado, que tienen que ver con programación de genes en el interior de las células del epitelio. Esa programación de genes se lleva a cabo por medio de sistemas de señalización. Entonces estamos en un estado de boom, de crecimiento de estos conceptos que nos darán nuevas luces en la cirugía nasal. ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Mejorará esto? Pues desde luego que sí. Entonces todo tiene que ver ahí. Y ese es el ala de un avión. Entonces tenemos un sistema de aire, ¿verdad? En la parte superior de alta velocidad y baja presión y un sistema de alta presión
y menor velocidad en la parte inferior. Eso permite que el ala del avión se levante en cuanto se desplaza, ¿verdad? Algo así similar funcionan las corrientes de aire con los tejidos nasales. Entonces, tiene que ver con las redes de los gases porque implica el calor, la presión de vapor y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, este efecto regulatorio pues implica toda esa serie de sensores que mencionamos, y la dinámica de receptores ya llegó aquí. Pues son moléculas, integran señales hacia el sistema genético de cada célula en el epitelio o a las terminaciones neuronales que lo regulan. Procedimientos interesantes: la neurectomía liviana. La neurectomía liviana, ahora con los procedimientos de endoscopía podríamos nosotros en el orificio o donde en la parte posterior y lateral de la nariz, debajo del cornete medio, existe una espícula de hueso donde sale o emerge la arteria, la rama del esfenopalatina y las ramitas del nervio esfenopalatino que regulan al funcionamiento de los cornetes y del resto de la mucosa nasal. Entonces, esta neurectomía liviana podría llevarse por a cabo por endoscopía, podría ser un cauterio o una ligadura submucosa, mejorando la técnica, que disminuye volumétricamente al cornete. Entonces, un cornete, en el caso de una adenitis vasomotora congestiva, podríamos nosotros modificar la cantidad de sangre que fluye, y a expensas o a riesgo de desregular la nariz, pues también lesionar un poquito las ramitas del ganglio esfenopalatino para disminuir el efecto parasimpático sobre la misma, ¿no? Las consecuencias se pagan: un poquito de sequedad conjuntival y un poquito de sequedad nasal, ¿verdad? Que lleva a cabo cambios interesantes también. Entonces, otros: tomar en cuenta los sistemas circulatorios nasales. Es muy importante porque sabemos que hay circuitos en el estroma submucosa nasal que no son lo mismo, pero sí son análogos a otros epitelios, como por ejemplo el de la piel. Entonces podría haber sistemas de irrigación profunda y superficial que varían y tienen shunts de interconexión. Entonces, estos shunts de interconexión permiten que ciertas áreas del epitelio mucosa nasal tengan cierto grado de especialización según el sector nasal del que estemos hablando. Para llegar a esto, para hablar de la patología y ver cuál es la indicación quirúrgica de un procedimiento que llevemos, necesitaríamos basarnos en el diagnóstico. Y para tener el diagnóstico, enfocarnos en el concepto estructural y funcional de la nariz. Entonces, algunas propuestas de tratamiento, ¿verdad? Después de la cirugía nasal tradicional relacionada a la rhinosinusitis, que serían pues todos estos procedimientos, los podemos seguir haciendo, pero ya con otro enfoque, ¿verdad? Llevar a cabo un cambio de idea, un cambio en nuestra técnica, ser más prudentes y proponer nuevas cosas o nuevas ideas en la cirugía. Esa era la cirugía tradicional. Y ahora la cirugía de senos nasales con objetivos diferentes, ¿verdad? Preparar las precámaras, visualizar de aireación del meato medio, visualizar los óculos de ventilación, facilitar el funcionamiento pulmonar, etcétera, etcétera. Todo con procedimientos que se pueden llevar a cabo previo diagnóstico. ¿Qué podría haber desarrollo? Pues son sistemas, entendiendo todo como un sistema integral, pasando a darle al concepto de cirugía nasal un concepto total que implique la serie de detalles que me permitieron comentar. En el futuro, ¿qué habrá? Habrá terapia pericelular para reintegrar la función normal de los epitelios, su biología. Es muy probable que a través de citocinas o sustancias podríamos nosotros inducir cambios en el epitelio. Eso sería parte de una terapéutica muy bonita, ¿verdad? Y la medicina regenerativa tiene parte en eso. Habrá cosas en el futuro que sepamos acerca de eso, ¿verdad? El funcionamiento experimental, reintegrando epitelios de la mucosa nasal a un funcionamiento y dimensión normal, ¿verdad? En cultivo de tejidos, ¿verdad? Cultivo de células que podrían llevar a cabo integración o formación en narices lesionadas o de condición atrófica en algunos casos, en el cual tanto en la rinosinusitis reactiva, ya sea alérgica o no alérgica, como en otros estadios, el entender el epitelio mucosa para en el futuro hacer sembrados, ¿verdad? O preparados de trasplante de zonas del epitelio, ¿verdad? Preparados con cultivo de tejidos. Esto se va a ver en el futuro.
Ya en algunas partes de Europa, en algunos países, hay gente interesada en estudiar esto y está trabajando. Entonces va a haber noticias dentro de pronto. Entonces tenemos las citocinas como inmunoterapia, las entendemos, tienen que ver con procesos de apoptosis, de muerte y recambio celular de las células epiteliales mismas. Entonces estas citocinas, algunas relacionadas con la reactividad alérgica, tienen que ver también con esto. Entonces ahora entendemos los receptores y su relación con los genes, ¿verdad? La relación que tienen con los genes. Entonces estos receptores tienen que ver con una serie de cambios y autorregulación propia de la biología de la televisión. Todo relacionado con función misma, citocinas se producen ahí mismo, citocinas que provienen de estados inflamatorios total o sistémicas. Entonces, ¿en qué viene esto o en qué viene? Todo es hacia el futuro en una investigación amplia y una terapéutica cada vez más interesante. Muchas gracias por su atención.